Bueno, ahí estamos de vuelta iniciando la cuarta, ¿eh? La cuarta vez, yo creo que si no es ahora, ¿Cuándo? ¿cuándo? ¿Cuándo puede ser? Bueno, ustedes dirán si se escucha bien, a ver ahí, si se empiezan a sumar ahí la gente que está del otro lado, ansiosa, capaz que era el pochoclo que estaban comiendo, que no permitían que Nos se escuche. atragantamos nosotros. Claro, capaz que era eso. Bueno, ustedes nos dirán si se escucha bien, si se ve bien y que la gente se empiece a sumar de a poquito acá Es a esta como para generar presentación. expectativa. Ahora sí, Bien. dice, ahora sí, no sé. Ahora Sí, es hora de empezar, es es eso. hora de empezar, Cel. Bueno, muy bien. Gracias a toda la gente que se mantuvo ahí conectada. Queríamos decirle que era esto, básicamente. Una prueba. Era una prueba. Mirá que ayer probamos hasta las 3 de la mañana probando sonido. ¿No? Sí, sí, 4 creo de la mañana. Sí, con Bien. Selva, ¿no? Con Selva. Así que bueno, Daniela también estaba, sí. Daniela también. Gracias Barbie también ahí por estar Bueno, haciendo la música. arranquemos. Bueno, dale, arranquemos que ya somos 10 y nosotros también tenemos cosas que hacer. Nos presentamos. Mi nombre es Gloria, él es Ariel y nosotros formamos parte de un proyecto que se llama Tincuy. Tincuy significa encuentro en quechua y también forman parte del equipo Daniela y Rocío que estarán del otro lado ahí acompañando para compartirles un poco de qué se trata lo que hacemos. Nuestro proyecto ya lleva varios años, desde el 2010 y arrancó con otro formato. Ahí estamos. Nos estamos escuchando. Arrancó con otro formato, teníamos actividades para compartir con niños y niñas del barrio, después empezamos a llevar libros a las plazas, desde hace unos años tenemos un programa de radio y del programa de radio nacieron juegos literarios, que es lo que hoy queríamos compartir con todos Ujú. ustedes y hacer una presentación acá en Biblioteca Virtual. Así es, así es. Así que bueno, como les decía mi compañera, arrancamos ¿cuánto hace ya? El primer juego. 2015, 15, 2015. 2015 creo que fue, sí. que Así es que este. está por ahí, ¿eh? Ahí. El ping-pong literario. Y arrancaron en el 2015, arrancamos en el 2015 con ese juego que son preguntas que abren a la conversación, digamos, son disparadores de alguna manera. ¿Y por qué? Nosotros tenemos el programa de radio, como decía Gloria, y todos los programas tenían una consigna. Y esa consigna era una pregunta sobre el recorrido del lector de cada uno. Entonces el día que cumplimos 100 programas dijimos, bueno, tenemos 100 consignas diferentes y nos pareció interesante sacarlo también del programa y hacerlo jugar un poco más fuera del programa y llevarlo en formato de carta. Justo ese día vino Laura de Betach a la radio y Daniel había conseguido un bolillero, ¿de Esos verdad? antiguos que hacían Y rodar las bolillas. entonces jugábamos, Laura presente, más la gente que llamaba por teléfono, en esa época no había WhatsApp. Entonces, bueno, por ejemplo decían, no sé, la bolilla salía a la 14 y Y buscábamos leíamos. la Ese pregunta programa 14. habíamos, por ejemplo, hablado de qué libro leíste en tus últimas vacaciones. Y bueno, y esa era la pregunta que en ese momento se disparaba y cada uno tenía que responder. Bueno, y así fue que lo llevamos, lo empezamos a diseñar y a buscarle el formato y pensamos que la carta era como algo accesible, era algo que se podía llevar en el bolsillo, era algo cómodo. Y dijimos, bueno, hagámoslo, a ver cómo salen, elijamos 50 preguntas, que era el paquetito que venía de cartas, que en su época eran como si fuesen las tarjetas personales que Y todo el mundo venían en cajitas de acrílico. y venían cajitas de acrílico, que mira, ahora no tenemos acá para mostrarles cómo eran las primeras ediciones. Bueno, hicimos una 50 creo que hicimos así de muestra, Sí, para nosotros, para los amigos. y las empezamos a hacer circular, y en las redes, las redes que seguían el programa de radio, dijeron que también querían una, los amigos, la familia, y bueno, empezaron a pedir más y a pedir más, y así fue que el juego se fue modernizando de alguna manera. Después la gente de Calibroscopio, Judith y Walter, también nos dieron una mano grande cuando nos dieron como otras características que tenía que tener el libro juego. También Carola Martínez, de Donde Viven los Libros, nos asesoró para que hagamos un librito. Bueno, nada, y se fue armando así el primer juego, que hoy por hoy Es este, bueno, es Ping este Pong juego que ven Literario, que es acá. un juego de conversación. Todas las preguntas invitan a compartir una experiencia en relación a los libros, a las lecturas, a las historias. Por ejemplo, ¿qué libro te gustaría que se convierta en película? Al azar saco. ¿Cuál fue el libro que más veces leíste? ¿Dónde guardás tus libros? ¿En qué lugar de la casa tenés tu biblioteca? Si es que los guardás.
Capaz que los dejás tirados por todos lados. ¿Cuál es la mejor historia de miedo que conoces? Bueno, un poquito para ir conociendo y Prestame una compartiendo. carta nomás. Sí. Y bueno, y la carta es así. Son preguntas bien limpias, ahí que van saliendo. Tiene 3 formas de juego, Y de sugerencias, de jugarlo. siempre hay en cada juego un librito que acompaña con estas sugerencias de juego y un poquito de qué se trata. Y lo que decimos, como dice Gloria, sugerencias de juego, eso sí que estuvo claro desde el principio. Más allá de un reglamento, hay sugerencias, porque el juego nosotros lo descubrimos con estas 3 formas de jugarlo, pero seguramente la gente va a encontrar un montón de formas más. Así que, bueno, así arrancamos, así fue el primer juego. Además, por ejemplo, nos han contado que lo usan para talleres de memoria, para presentaciones de grupos, Ujú. para conversar y para que sea un disparador entre amigos. Bueno, hay como múltiples usos después. Y aparte, al no ser un juego de trivia, nadie tiene por qué saber, digamos, no es ni en qué fecha nació tal autor, ni, bueno, nada, ni en Y qué todos nacionalidad. tenemos una experiencia en relación a las palabras, a las historias, a lo que nos han contado, a algo que escuchamos. Bueno, siempre todos tenemos algo para responder de este juego. Nadie queda afuera. Y todo el tiempo se recicla también, ¿no? También. De alguna manera, Sí, porque porque, lo que uno responde hoy, después la semana que viene puede variar. O la claro, semana pasada, o el año que viene, bueno, pueden mentir primero, pueden mentir después, después, claro. claro. Bueno, Seguimos. ¿cómo seguimos? Bueno, después hay un grupo de juegos que nosotros llamamos que son juegos de palabras. Son 3, el palabrerío, vocablos y listas, las listas que los podemos ir contando brevemente cada uno. El palabrerío es una especie de tutti frutti. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Bueno, yo jugaba al tutti frutti, donde cruzabas una letra y un tema. Acá está el librito este que siempre les decíamos que siempre están. Cruzás una letra y un tema, está todo el abecedario y hay un montón de temas. Entonces sacás una letra al azar y un tema, y en ese cruce, por ejemplo, en el A cruce ver, de yo te la ambas paso. cartas, hay que pensar un montón de palabras. Lo que nosotros sumamos a este juego es modalidades. Podemos jugar en ronda, por ejemplo, todos juegan. Todos en la ronda van diciendo una palabra de ese cruce. Dale, dale, que cada uno dice por tiempo la mayor cantidad de palabras. Dibujando, uno dibuja, el resto adivina. Con mímica o desafío. Desafío a alguien del grupo, y este es un juego que es muy adictivo o de bastante adrenalina, por llamarlo de alguna forma, porque te dan ganas de ganar y tenés que decir un montón de palabras y pasa el rato y seguís pensando palabras y palabras y Sí, palabras. se torna muy competitivo, pero también está en uno jugarlo así o jugarlo simplemente por jugar y no importan los premios. Por ejemplo, acá, ¿qué dice? Palabras que te gustan o repetís mucho, que empiecen con A. Ariel, por ejemplo, podría ser. Amor, Amor, ábaco. abrazo. eh, bueno, ahí creo que se cortó, pero bueno, no sé, a ver, se cortó, estamos en el aire, seguimos todavía. Tenemos problemas para reproducir este video. Escribí. A ver. Nos escuchen. Bueno, no sé, a ver, no sé si nos ven, nos llegan a ver, nos están escuchando, pero no sé si nos ven. ¿Se ¿Se escucha? escucha? Nosotros no nos vemos. Bueno, pero acá capaz que... Sí, dice que se ve. Bueno, Sí, bueno. si ustedes dicen que nos ven, siguen, dice, pero, Sí, mirá vos, menos mal con que esa no. cara de susto que pusimos. Viste, Roberto, no hay que hablar mal de nadie, porque acá no te ven, pero viste, andás Bueno, a ver. seguimos entonces. Bueno, ustedes nos dicen cualquier cosa, ¿eh? Bueno, terminamos con el palabrerío, Sí, podemos seguir con otro. dale, Por ejemplo, vocablos. bien, ¿Y este? ¿Querés contarlo? dale. Bueno, este es así. Dejemos de decir palabras. Sí, 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 está bien, se van a poner nerviosos. El vocablo tiene 50 cartas, todos tienen 50 cartas, 50 naipes, 50 barajas, como dicen en España. No sé si lo podrán ver ahí, seguramente que sí. Y todos tienen una letra arriba y una letra abajo. Y se puede jugar usando cualquiera de las dos letras, pero si se usa una, no se puede usar la otra. Y el juego básicamente lo que busca es que armemos palabras. Según las palabras que armemos, vamos a usar los puntos que tienen las letras. Por ejemplo, si usamos la A, vamos a sumar un punto, pero si usáramos la Z,
sumaríamos 10 puntos. Bueno, no solamente trae letras, también trae algunas cartas con terminaciones o sílabas, por ejemplo, ción. Si utilizáramos ción en nuestra palabra, en ese, según donde esté ubicada, multiplicaríamos por 3. Así que es una especie de crucigrama, de Scrabble, de armar palabras, bueno, todo eso llevado a las cartas para que de alguna manera se mezcle el armar palabras y si lo quieren jugar en forma competitiva, también sumen puntos. La idea de este juego es poner 9 cartas sobre la mesa y tratar de combinar visualmente qué palabra se puede armar usando una letra por carta o grupo de letras. Después, una vez que uno la levanta, suma el puntaje. Después, al final, se pueden ir anotando todas las palabras que uno encontró y armar algún relato. Siempre los juegos tienen estas propuestas de escritura, aunque sean orales o visuales, tienen alguna propuesta de escritura también. Tratamos de que se vayan entramando ambas. Obviamente todas vienen con su librito respectivo. ¿M? Y bueno, ese es el vocablo. Perfecto. O sea, porque también un poco esto que no lo contamos, nació el primer juego y después como funcionó bien, dijeron, bueno, ¿tienen otro? Y bueno, ahí fue que nació el palabrerío y después nos dijeron, ¿y tienen otro? Y así hasta que nos dijeron un día, che, les conviene que armen una colección. Nosotros no veníamos del palo editorial, simplemente más de la radio quizás, que era donde compartíamos con otros autores, ilustradores, editoriales. Entonces uno ahí, después de tantos años, va escuchando y va aprendiendo un montón. Pero no nació, digamos, como con la Nunca fue idea. pensado inicialmente tener tantos juegos ni de qué iban a venir. Las ideas van surgiendo en el hacer, porque todos en el equipo trabajamos en lo que es la promoción de la lectura y la escritura. Entonces, a partir de experiencias, de compartir en talleres, experiencias propias, después pensamos, una vez que empezamos con los juegos, es como que ya pensamos en formato juego. Que, esto también puede ir en las cartas, esto también lo podemos hacer. En relación a esto, por ejemplo, el juego que es Listas las listas, tiene que ver con que a nosotros nos encanta hacer listas. Este es uno de los casi últimos, no el último, pero de los que salió este año. Nos gusta mucho hacer listas, somos medio fans. Y bueno, jugando también a cómo llevar esto que nos gusta al juego, pensamos en cruzar categorías. Por ejemplo, trabajos u oficios para recomendar. A partir del cruce de estas categorías hay que armar una lista. O, por nombrar otra, marcas de moda. El juego también se va reciclando porque cada categoría cruzándola con la otra te va armando listas diferentes. Y siempre proponemos modos de juego también para que la lista pueda ser una lista escrita tradicional, como a todos nos gusta, pero también puede ser que la lista sea por tiempo. Cada uno hay que hacer la lista más rápido. Yo hago mi lista con la mayor cantidad de ítems posible. Un desafío. Claro, un mano a mano. Desafío a alguien y hacemos una lista entre dos y cada uno va aportando un ítem a la lista. Te puede salir un cantepri. El que primero sabe un ítem levanta y lo responde. 1 y 3. 1 y 3 es, por ejemplo, sacamos una categoría, por ejemplo, barrios, pueblos o ciudades y 3 de las cartas celestes. Esto se me complica, pero lo voy a lograr. Todo se puede, tranqui, sí. ¿Qué hago? Barrios, pueblos o ciudades y lo combinamos. Un ítem para por ejemplo. Que queremos evitar. Otro ítem para pueblos o ciudades de terror. De terror. Y otro que para probar o experimentar. Acá la lista se arma combinando las 4 cartas. Una misma categoría y 3 que la van enriqueciendo. Y bueno, estos son juegos también que mucha gente les llama juegos de previa, porque sobre todo adolescentes, gente joven, que los juegan mucho. Nosotros no, nada que ver. Los juegan mucho antes de salir a bailar, por ejemplo. Eso en otra vida igual, ¿eh? Claro, ahora ya no salen a bailar. Bueno, y es un juego que también que llevó mucho trabajo porque todas las cartas celestes se tienen que combinar bien con todas las cartas magenta. O sea, hay como una especie de sustantivo por un lado y adjetivo por el otro. Pero claro, una cosa es armar algunos y otra cosa es que 20 se puedan cruzar con otras 25 cartas. Más las 5 formas de juego. Bueno, la verdad que fue un lindo desafío, pero a la gente le gusta mucho y se juega bastante
bastante listas las listas. Y lo divertido de que las listas a veces son listas más tradicionales o listas más disparatadas, Ujú. porque en la combinación es impredecible lo que puede salir. Ahí está. Bueno, acá hay mucha gente que está escribiendo, dice que se escucha bien, se Menos escucha y nos mal, ven bien. menos mal. También, sí, bueno, gracias Patricia, Natalia, Daniela, todos los que están ahí del otro lado, Selva, Roberto, bueno, Barbie también la vi por ahí, que estaba por ahí. Bueno, si quieren hacernos alguna consulta, también alguna pregunta, eso que nosotros Es el no momento digamos. y nosotros igual seguimos, porque hay más Ujú. juegos. Y sobre Con- todo antes que se corte, perdón. Antes que se corte, pero no, nos siguen viendo, nos siguen viendo. sí. Bien, ¿por Cualquier cuál cosa seguimos? nos avisan. Seguimos con otro grupo de juegos que son más de historias. A ver. Contame inicios y el doblete. Ujú. ¿Arrancamos con uno? Dice Laura, muy linda iniciativa. Bueno, gracias Laura. Arrancamos con el Contame. Este es uno de los juegos que más se vendió hasta el momento. Y también es un juego infinito. Porque se pueden crear historias todo el tiempo y nunca les va a salir la misma historia. Miren, Es un ahora juego para crear y contar historias. Se divide el mazo te tengo si querés. en tres. Tenemos personajes y objetos que van a estar formando parte de la historia. Se sacan al azar 5, algunos según la modalidad de la historia que quieran armar. Mira, acá me queda una hormiga. Oh, Tenemos cartas con verbos. Cada carta trae 3 verbos y también se saca al azar porque esos verbos los vamos a incorporar en el relato. Y después tenemos cartas con tipos de historia. Puede ser la historia de terror, una historia de humor, ujú. una historia de suspenso o en primera persona. Sacando una carta de cada uno y varios objetos o personajes, la idea es crear y contar la historia. Puede ser que la historia la haga uno mismo, la cuente, la verbalice o la escriba. Puede ser que la historia se arme entre varios. Puede ser que la historia se construya colectivamente. Eso, la modalidad de construcción de la historia la va eligiendo el grupo o quienes están mediando en el juego. Obviamente que puede ser un juego oral, escrito o teatralizado también. Y también lo han llevado mucha gente que hace guiones, por ejemplo, guiones de cine, o gente que quiere inspirarse con algo, entonces sacaban las cartas al azar y a través de lo que salía armaban, o bueno, esto que les decía, un guión, o improvisaban algo teatral, o escribían algo para hacer música. Por ejemplo, no sé, vamos a elegir, hacemos un ejemplo de esto, pero y ya está. ¿Está bien? Por ejemplo, sacamos una carta de género, ciencia ficción. Entonces tenemos que armar una historia de ciencia ficción, sacaremos después una carta de verbos. En esa historia tiene que estar estos 3 verbos. Que son Cada uno lo puede acampar, nacer y vestir. A lo largo del relato tienen que estar. y los conjugás como vos querés. Y aparte de eso, sacamos 5 cartas de estas. O sea, en nuestra historia va a haber una hormiga, va a haber una rosa, va a haber un mate. Uy, qué bueno un mate ahora. Y va a haber un dado. Y uno más que tengo que hacer. Y una abuela, una Una tía, una señora señora mayor. con sus años. Bueno, con todo Una eso, joven disfrazada. una joven disfrazada, claro, que se dejó las canas. Bueno, con todo ese material, con ese recurso, tendríamos que crear una historia, improvisar en el momento. Bueno, ese es un ejemplo del Contame. Y en ese sentido, como les decía que es un juego que gustó, que lo llevaban mucho y pedían, sacamos el segundo, Contame, que no es una continuación, sino que lo enriquece. Tiene la misma dinámica, otros objetos y personajes, pero a diferencia de las demás cartas, tenemos inicios. La historia puede comenzar diciendo cuentan que cuentan o me contó un pajarito. Sacamos un inicio al azar que nos va a dar como un rumbo quizá y después un escenario. Puede suceder en una isla o en el desierto o, por qué no, en una playa. Imaginemos ahora que estamos todos en casa, donde quisiéramos estar. Así que también sacando un inicio, un escenario y unos objetos o personajes, la idea también es construir la historia, entre todos, entre uno, Y obviamente que este colectivamente. juego se puede sumar al otro Contame, al Contame verde, y se puede hacer una historia más rica. O sea, podemos tener un escenario, cómo inicia esa historia, qué género va a ser, qué verbos va a haber, qué personajes. Bueno, esas también viene con un montón de sugerencias de juego, pero Pero no es necesario tener uno para usar el otro. No es que es la totalmente. parte 2, sino que pueden usarse individualmente. Totalmente. Y por último, en este sector más De creativo, historias, de sí. historias,
tenemos el doblete, que por otro lado, el doblete, esperen que se los voy a mostrar un poquito más adelante. Ahí, ahí creo que se debe estar viendo bien. Nosotros no nos vemos y nos escuchamos, así que ustedes nos dicen. Bueno, el doblete es el primer juego que hicimos con un autor que no éramos nosotros, Claro. ¿no? El grupo no era Tinkuy, digamos. Así que lo hicimos con Pablo Medici, que le dicen Brocha, Se llama Brocha. que se llama Brocha. Y él fue el primer ilustrador que ingresa, digamos, a nuestros juegos. Y bueno, y el desafío fue llevar los cuentos clásicos al juego doblete, un juego de memoria. Entonces, por ejemplo, podemos podemos tener las 50 cartas boca abajo, todas así, ¿no? Donde se ve el lomo nada más. Y tenemos que ir descubriendo y encontrar o la misma figura, por ejemplo, Caperucita Roja y Caperucita Roja, o antes de empezar a dar vuelta a la primera carta, decidimos, che, no hagamos la de siempre, busquemos duplas literarias. Entonces tenemos que encontrar a Caperucita y al lobo. ¿Mm? Bueno, así como eso, hay un montón de personajes de cuentos clásicos, como por ejemplo, no sé, Rapunzel, por ejemplo, Barba Azul, que también fue un desafío para nosotros porque fue como un volver a leer los cuentos clásicos, Sí, ¿no? la idea de este juego es o ir a los clásicos o volver, porque hay cuentos más conocidos y personajes más conocidos, o algunos que no son tan populares, por llamarlo de alguna forma, como Barba Azul, que no es tan conocido, que es una historia terrible. Bueno, y la idea también del juego es, aparte de este juego de la memoria, tomamos la propuesta que hace Gianni Rodari de este binomio fantástico y jugar a inventar historias. Por ejemplo, ¿qué pasa? Sí, Caperucita Ujú. se encuentra con los 7 enanitos y jugar a inventar En el mismo bosque. un nuevo relato. Cruzar algunos personajes que en los cuentos no están. Si Rapunzel es la que va a la casita de chocolate y no son Hansel y Gretel. Bueno, jugar a qué pasaría si. O también tratar de adivinar, te pones el personaje en la frente, bueno, quién soy y haciendo preguntas. Tratar de. Ah, estaba al revés. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Está derecho o no? Tratar de adivinar ese personaje. Acá pregunta Magdalena, dice, ¿dónde se pueden comprar? Bueno, gracias por preguntar. En la web, que ahora vamos a dejar ahí, hay un montón de lugares en todo el país. Hay librerías y algunas jugueterías que Así que las lo pueden buscar ahí por donde quieran. Bueno, seguimos. ¿Con qué otro seguimos. juego? Bueno, ahora Te voy a después poner la página ahí mismo. entramos en Pero la no vayan tanda, ahora, ¿eh? no, en la tanda poética, poesía a la carta. Bueno, como les decía que estos juegos nacen de experiencias propias, muchas veces capaz que alguien del otro lado lo ha hecho, esto de un oráculo poético, hacer una pregunta y abrir un libro de poesías y buscar, bueno, el séptimo verso me va a dar una respuesta. Bueno, el oráculo poético y estos juegos que son poesía a la carta nacen un poquito de esa experiencia. Apostamos en nuestros juegos a la poesía y decidimos que era bueno incluirlas. El primero que arrancamos y que hicimos juntos es Poesía a la Carta con Laura de Betach. Cuando nosotros le propusimos hacer este juego, enseguida se enganchó y tenía un material inédito en ese momento. Ahora ya está publicado en Calibroscopio, La Señora de la Calle Cangallo, pero en ese momento cuando sale el juego no estaba, era inédito. Y lo que nosotros hicimos es elegir, seleccionar 40 poemas o fragmentos de poemas de ese material que Laura de Betach nos ofreció generosamente y los armamos y cada carta tiene un poema, ¿no? O un fragmento, está señalizado eso. La idea del oráculo es que dejar que la poesía te responda en cualquier momento del día, sacar una carta al azar y decir, bueno, a ver qué me dice, para empezar el día o para terminar. Por ejemplo, líneas. Los ojos laten, las manos se ponen de pie con el talón, acaricia el ombligo, que escucha. Ningún lápiz podría encerrar todo su cuerpo en una sola línea. Bueno, y dejar que la poesía retumbe en nosotros, nos diga, nos hable, resuene. Pero la propuesta de juego también es hacer este oráculo y combinar estos poemas con cartas especiales. Cada juego trae 10. Y en este caso resonaba muy bien con Laura el lichín. Entonces la idea es hacer esa pregunta, una pregunta abierta, de algo que te preocupa, que te inquieta, algo que
que te tiene sin respuestas y tratar de dejar que la poesía responda. Entonces sacás un poema y un hexagrama de I Ching, que para quien no lo conoce es un libro milenario, y elegimos 10 y tienen como palabras claves que acompañan y complementan al poema. Así que la idea es formular esas preguntas, pueden ser dichas en voz alta, en el grupo, puede ser que quien no se anime o decidir entre todos, bueno, todos escribimos la pregunta y la ponemos en un caldero, esto está como sugerencia en el librito, la ponemos en un caldero y sacamos preguntas al azar y esa pregunta nos va a ir respondiendo tanto a quien la escribió como a quien la sacó. Bueno, y dejar un poco que la poesía ingrese en nuestra vida cotidiana de otra forma. Bueno, ya haber trabajado con Laura de Betach fue un enorme mimo que nos Y hicimos nos envalentonó. Sí, y nos envalentonó y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, en esa misma línea de poesía a la carta, fuimos a buscar poesía de María Teresa Andrueto y hicimos otro juego de poesía a la carta también con poemas y con fragmentos de poemas de María Teresa Andrueto, otra autora muy querida. Y María Teresa eligió, más allá de sus poesías y sus fragmentos. Y acá pertenecen a 5 de sus libros. Antes eran todos del mismo, acá hay una selección de 5 libros de María Teresa Andrueto. Lo que no estamos mostrando a la gente que del otro lado son todos diferentes los lomos, ¿eh? Nada, es un detalle, pero bueno. Digo, porque O sea que si se mezclan, podés después van a saber ordenar. dónde está cada uno. Bueno, pero María Teresa, aparte de su poesía, eligió 5 figuras, 5 cartas de tarot, que ahí, no sé si podrán ver, y eligió, perdón, y acá le estaba mostrando una cita, y eligió 5 citas literarias de otros autores, que también ella los tenía, digamos, como autores interesantes, fue toda también su elección. Así que bueno, el juego viene con 40 poesías, 5 cartas de tarot y 5 citas literarias. Y se utiliza de la misma forma que contaba Gloria como se utiliza el poesía. Es un oráculo poético. Acá vienen otras sugerencias de juego, pero básicamente la línea es esa, ¿no? Es la de un tarot poético en este caso, o un oráculo poético también. Y como les decíamos que siempre tratamos de que haya propuestas de escritura, una es, por ejemplo, reciclaje de palabras, entonces la idea es sacar un poema y una cita, y porque esta es una idea que propone María Teresa Andrueto, entonces mezclar todas esas palabras y generar un texto poético nuevo a partir del cruce de todas las palabras que sacamos al azar. Así que bueno, ese es por un lado el de la Tere. Y este que tiene un plus, un código cierto. QR que, aprovechando las tecnologías, hay un código QR donde puedes acceder escaneando, si tenés en el celular ese sistema, puedes escuchar algunos de los poemas leídos en la voz de María Teresa Andreto, que es, bueno, una delicia escucharlos en su voz, así que Sí. como que tiene ese condimento. Así es, así es. Bueno, Y el tercero de la sí. lista, de la saga de Poesía a la Carta, es con poemas de Gustavo Roldán, que ahí hacen juego con los de Laura, que casualmente tampoco nos lo habíamos propuesto. Estos poemas son del libro Bajo el burlón mirar de las estrellas, que forman parte de este libro que les habíamos contado, que cuando hicimos el juego de Poesía a la Carta no estaban editados, y cuando se editan con los poemas de Gustavo. Es un libro de doble faz, de un lado y del otro. No sé si se dice doble faz, ¿no? Pero bueno. Sí, está bien. Ponele, bueno. Y acá también están los 40 poemas de Gustavo Roldán, que es un juego más nostálgico, más tanguero, bien arrabalero. Y el complemento de este juego son expresiones del lunfardo. Bacán, araca, berretín. Bueno, la idea también es jugar con el cruce de ambas cartas. Cada expresión del lunfardo nosotros pusimos qué significa, porque en esta construcción del lenguaje a veces van teniendo nuevos significados. Es un aporte que quisimos hacer. Y bueno, y la propuesta de escritura en este, además del juego, de escribir las preguntas, del reciclaje, como que todas se van sumando, es después jugar con el berre, que es una expresión del lunfardo también. Entonces sacar un poema, elegir alguna palabra, dar la vuelta y escribir algo. Así que bueno, todos tienen como estas sugerencias extras para animarse el que quiere a seguir escribiendo y seguir jugando con las palabras. Así es. Bueno, y después
Este lo dejamos para lo último, Sí. que es el último en realidad. Bueno, también fuimos por otro lado poético. Acá es más de construcción poética. Y junto a la escritora chilena María José Ferrada, creamos el haikus, que es invención de haikus, pero nosotros siempre le decimos haikus nomás. Pero se llama invención de haikus. Y el juego te propone, a través también de 50 cartas, uno por ejemplo va a tener cartas así verdes que te marcan qué estación del año estás. Bueno, tiene estaciones del año, tiene preguntas. Ayúdame un Sí. cachete mientras busco las cartas. Tiene, Preguntas, estaciones del año, versos y verbos. Porque para jugar con este juego hay que saber primero qué es el haiku. Es un poema japonés breve, de una estructura determinada. Son 3 versos divididos en 17 sílabas. El primer verso tiene 5 sílabas, el segundo 7 y el tercero 5. Y el haiku siempre remite a la naturaleza. Es como que el poeta japonés hace una fotografía de lo que ve y después lo intenta dejar reflejado en su poema, dejando de lado su emoción. Hay como un montón de camino. Nos cruzamos en el camino justamente con María José Ferrada, que es una gran estudiosa de la cultura japonesa, y ella nos contó cómo era, y bueno, pensamos junto a ella cómo hacer un juego, porque esto ya pensamos, como le decíamos, en juegos, y pensamos cómo hacer, cómo invitar a otros a ejercitarse en la escritura del poema japonés a través del juego. Así que sacando una carta con la estación para conectarse con ese momento del año y sacando una pregunta, por que es ejemplo, una ¿qué aroma pregunta. sientes? ¿Qué aroma sientes? Bueno, la respuesta en conjunción con la estación va a ser diferente y eso se llama kigo, que es como la esencia del poema. ¿Qué salió? ¿Qué ¿Qué plato te plato? espera en la mesa en invierno? Es diferente que el plato de verano. Bueno, la idea es empezar a conectarse con lo que ofrece la naturaleza. Lo ideal es hacerlo en un lugar al aire libre o por lo menos abrir la ventana y estar en contacto con lo más natural posible. Y además el juego te regala al azar un verso que ya viene preparado con 5 sílabas. Por eso lo puedes usar al principio o al final de tu poema. Y los verbos que también traen, Y los verbos. traen haikus a modo de inspiración. También nosotros solemos decir cuando los compartimos que se puede hacer primero una lectura, una ronda de lecturas de haikus para entrar en clima. Entonces, eligiendo una estación, una carta con verbos, un verso y una pregunta, lápiz y papel en mano. Este es un juego más de contemplación, no hay apuros, es más de detenerse y sentarse a escribir, contar las sílabas. Y conectarse también mucho con la naturaleza, con lo que uno, digamos, puede rodearse. Puede ser un balcón, ¿no? Y asomarse un poquito ahí al sol y contemplar el cielo. Puede ser algo de verde, puede ser un parque, una plaza. Bueno, en realidad es como también desconectarse un poco del resto de la cotidianidad y sí acercarse un poco más a la naturaleza y contemplarla, como decía Gloria, y bueno, observar y ser lo más objetivo posible. El haiku pide eso, que seamos objetivos, ¿no? Nuestros juegos no tienen una edad, son para todas las edades. La complejidad del juego la va a poner quien esté jugando, así que a veces nos preguntan, ¿y este para qué edad es? Nosotros contamos de qué se tratan y después el otro se lo va apropiando y haikus pueden escribir chicos desde escuela primaria, cuando ya pueden dividir en sílabas, si uno quiere ajustarse a la estructura del poema japonés, hasta cualquier edad, porque todos podemos y disfrutamos en la escritura. Y hay que ir acomodándose, pero el de armar historias, el de las listas, el de las palabras, todos pueden ser jugados por chicos, por grandes o en conjunto. Selva dice precioso, Alicia dice hola, qué bueno, Daniela también dice cuánta creatividad. En realidad este último de haiku salió creo que en 2 días, ¿no? Fue la conversación con María José. Al otro día le dijimos, creo que tenemos un juego y bueno, se volvió a sumar ella. Es un peligro esto. Y sí, y en 2 o 3 días lo pensamos, bueno, después lleva su tiempo desarrollarlo, pero digamos, nada, surgió. Tenía que salir en ese momento. Bueno, y el último, Y ahora sí, el último. Y el último porque salió último. porque salió Este está último, como claro. recién salido del horno. Se llama Versos Desencontrados. Y este es un juego que hicimos. Hay 2 autoras que forman parte de esta propuesta. Una es Alfonsina Storni, porque los versos que forman parte de este juego son de ella, de sus poemas. Y la otra gran autora es Laura Forchetti, que es con quien desarrollamos el juego, quien nos acerca a la propuesta de hacer algo con los versos de Alfonsina, de volver a darle voz a esta autora
Acá no me puedo tapar las cartas. No, a esta autora tan potente que se sigue resignificando, que es tan vigente en sus textos periodísticos que tenía, que a 100 años de haberlos escrito siguen vigentes y se pueden leer con total actualidad. Bueno, quisimos seguir apostando a la poesía y jugando con ella. Hay una propuesta de juego que salía de nuestros talleres que es con palitos de helado y versos escritos, jugar a esto, versos que se han desencontrado y armar nuevos textos. Bueno, combinamos lo que teníamos por experiencia con esta propuesta que nos traía Laura y hay en ambos lados de la carta, que es la primera vez que lo hacemos en el juego, hay versos de Alfonsina Storni. Cada verso, cada poema completo se reconoce por los colores que forman parte. Entonces la idea es poner sobre la mesa y jugar a encontrar y combinar los versos que vamos encontrando y jugar a encontrar y desencontrar. Otra propuesta de juego es cada carta tiene una palabra que está resaltada, no sé si se llega a ver, hay una palabra que está como en negrita que fue elegida especialmente. Por ejemplo, acá sería un cerebro, que se resalta apenas un poco más para tampoco llamar tanto la atención. Por ejemplo, guantes, en este. Ay, no, en ese no, acá era. En ese era pálido. Ah, ¿vio? No veo nada. O guantes en este. Y la idea de esta palabra es tomar también algo que fue característico en Alfonsina Storni, que es su antisoneto, porque ella a lo largo de su escritura fue cambiando su forma de escribir y terminó en un verso más libre y jugando mucho con el antisoneto, que lo que estuvimos leyendo y que nos contó también Laura, esto que de escribir un poema sobre una palabra o un término que no fuera el esperable, escribir sobre algo, sobre una oreja, como ha escrito ella. Entonces, bueno, nosotros sí elegimos, Laura Forchetti fue la encargada de elegir los versos y estas palabras clave como una invitación a quien quiera. Volvemos a estas propuestas de escritura. Acá, por ejemplo, mirá qué interesante. Acá tendríamos que armar un antisoneto de la gallina. ¿No? Claro. Estaría buenísimo. ¿Por qué no? Bueno, tratando de desplegar toda la creatividad posible. Y otra es jugar con versos intercalados. Sacamos 2 o 3 del juego y jugar a escribir e intercalar versos propios entre los que ya escribió. Una nueva forma de seguir generando textos poéticos. Bueno, Alicia dice, ¿cuántas combinaciones posibles? Claro, hay un montón de combinaciones y no solamente las que te aparecen al frente, sino que en el dorso también pueden aparecer de otras. La otra vez, hablando con Laura Forchetti, nos decía que habían jugado y habían elegido, por ejemplo, un orden determinado. Entonces lo habían leído, bueno, yo formé mi poema con estos 3 versos que encontré. Pero atrás, cual cadáver exquisito, se forma un nuevo poema que no fue pensado. Así que bueno, como en el uso de los juegos van surgiendo un montón de nuevos usos, de nuevas posibilidades que a nosotros nos siguen sorprendiendo porque no lo pensamos inicialmente y después el juego se va enriqueciendo al jugarse. Así que bueno, esa es toda la colección. Espérate, porque acá seguimos aprovechando los beneficios que nos da la tecnología, porque en el librito también hay un código QR. Y ese código QR te lleva a estos textos periodísticos que escribió Alfonsina hace ya 100 años. Las chillonerías de Comadrita. Con este apodo que le habían puesto en su época, un poco despectivo. Bueno, acá con Laura tomamos la decisión de resignificarlo y que estas chillonerías formen parte también y es una invitación a leer estas columnas femeninas que son tan actuales, ¿no? Porque les cuento que esto lo pusimos acá en el librito. En 1919, Alfonsina Storni empezó a escribir la columna femenina de diferentes periódicos, La Nota o La Nación, y estas chillonerías de Comadrita, como la habían criticado en su época, revelaban su mirada audaz. Entonces, bueno, con la idea de esto de seguir dando voz a esta obra tan potente de Alfonsina, las limpiamos con el juego para quien tenga ganas pueda seguir. Y esto también de conocer otros aspectos de la vida de Alfonsina, que uno conoce lo que todos conocen o muchos se quedan con su vida trágica. Bueno, hay un montón de obra y de potencia en Alfonsina, así que por eso quisimos incorporarla en estos juegos.
Y va a seguir la línea esta versos desencontrados, seguramente van a aparecer más autoras. Ojalá. Así que bueno, ahí estaremos atentos. Y- Y así como Poesía de la Carta nació también, bueno, también está la línea esa de versos desencontrados, más todos los demás juegos que apuntan a lo creativo, apuntan a armar palabras, a lo poético, pero básicamente a jugar, ¿no? A tomarnos ese tiempito y jugar con la literatura, jugar con los libros, jugar con la lectura, jugar con nuestro propio recorrido lector, y eso, ¿no? Sentarse a conversar con el otro, a pasar un rato bien y a despejarnos un poco. Quizás también en Sí, este momento nos hace falta, nos acompañan. nos acompaña también, ¿no? Sostenemos Jugar. que así como leer es un derecho, el juego también es un derecho y ahí apostamos a que pueda ser ejercido plenamente por todos en lo posible. Ujú. Así es, bueno, ya estamos llegando a las 7. Yo no sé, Selva, vos decinos si tenemos que ir cerrando. ¿Podemos jugar? Si se Como para animan, terminar, si tienen que estar ahí. Los invitamos, los desafiamos. si quieren, ¿eh? Si no, no. Si alguien tiene alguna pregunta Ah, de esto, que algo que les preocupe, que les obvio. inquiete, pueden escribirla y nos dicen qué poemas quieren que respondan y nosotros sacamos la carta. Ah, hacemos un oráculo poético. Un oráculo poético. Pero Dale. también podemos jugar Listas las a listas. las listas, pueden escribir o al Sí. palabrerío. Gracias por compartir, dice Daniela. Bueno, bien, ahí vamos, hagamos un juego, espera. Hagamos. Juguemos, dice Dale, Selva. Bueno, dale, ahí está, juguemos, juguemos. dale, muy bien. Bueno, vamos por un departamento. ¿Alguna pregunta o jugamos al palabrerío? ¿Qué tienen ganas? Díganos ustedes que están del otro lado. A mí me gustaría jugar al listas. ¿Se puede? Dale, ¿sí? Dale, bueno, sacalo, a ver. Ahí va. ¿Se acuerdan que íbamos a cruzar dos categorías? Sí, Las celestes por un lado y las rosas por otro. bien. Acá tenemos una categoría. Esta es la otra. Bueno, yo saco la rosa. Por Bueno. ejemplo, personajes de ficción. Que inspiran alegría. Entonces, me encantan, dice Miriam, me encanta para jugar, acompañarnos y seguir recreando. Costos, ahora te vamos a decir lo que vale. Esto es una fortuna. Vale. Bueno, entonces Ya, tenemos. empecemos. Ay, bueno, Laura que dice, juguemos al oráculo, pongan la pregunta. Dale, Laura. Mientras tanto, a ver, personajes de ficción que inspiran alegría. Personajes de ficción que inspiran alegría. Mafalda, Clemente Ay, me ha sí. hecho reír. Isidoro, ¿Cuál? Cañones. Es el único que hay. Que inspiran alegría. Por ejemplo, los ositos cariñosos, ¿valen? Bueno. Frutillita, me la dejaste picando. Yo no quiero mirar, pero acá dice Nemo, dice Te están Alicia. soplando. Sí, Nemo, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Huckleberry Finn. ¿Cómo? Mi pronunciación es perfecta. Ponele. Igual alegría te daba. ¿No? No sé. No. Leerlo. Ah, bueno, sí, esas aventuras. ¿Qué otro personaje? Qué legalista que sos. Bueno, perdón. Patán, por cómo se reía, el de los autos locos. Sí, Meteoro. No, bueno, me parece que te estás copiando. Inodoro Pereira. También. Gracias, Raúl. Doris, dice, también se están copiando entre ustedes, me parece, ¿eh? No, Alicia también dijo Nemo. Muy bien. Bueno, Y así la Y lista así puede seguir podemos estar toda la vida. infinitamente. Hasta que perdemos, alguno pierde o repite. El coyote, Claro que sí. sí. Inodoro, el coyote. Tom y Jerry. Bueno, ahora son dos. Tom, Jerry. Y Jerry. La Perfecto. Pantera Rosa. La pantalla rosa, totalmente, sí. El inspector, bueno, qué lindo. Bueno, El inspector Gadget. vieron cómo no solamente de esa lista sale jugar por jugar, sino sale esta conversación, porque de repente nos quedamos hablando, la pantalla rosa, ¿te acordás? Y la música de Mancini, ¿te Charán, acordás? charán. Bueno, y entonces capaz que estamos jugando un rato más largo y conversando. Mientras piensan la pregunta, para que la escriban. Bien. Sí. ¿Quién Mo- había pedido la pregunta? Sí, varios pusieron oráculo, pero no tenemos la pregunta. Bien. Laura. Vamos a ver. Dale, hagamos la pregunta. Mientras le contesto a ¿Dónde Miriam, está? que había dicho... Pásame el palabrerío. Palabrería. Mientras le contesto a Miriam, que había dicho costos. Bueno, los juegos salen 400 pesos en todo el país. Así que bueno, los pueden conseguir ahí. Pero en después nos escriben Mercado. por privado. ¿No? Sí, si después se escriben por privado, le decimos 500, 600. capaz. Saqué Dale, a ver. una letra y un tema. Mientras escriben la pregunta, ¿eh? Letra y tema. Se llega a ver. Y la letra es la P. Yo no veo Estás nada. esforzando mucho. Y es lugares donde podés quedarte a leer que empiecen con P. Por ejemplo, una plaza. Parque. En el Dígame si se ve puerto. bien ahí, ¿eh?
En el puerto. En el puerto, muy bien. Yo mientras te tapo a vos acá para que la gente me ayude a mí. En Pergamino. En una playa. Recuerden que estamos jugando al revés. Lugares donde podés quedarte a leer que empiecen con P. Ahí Alicia dice en el patio. En el patio. Te toca. Me la sacó, iba a decir patio. Pero ya la dijo Alicia. ¿Playa ya dijeron? Sí. En Pedernera, esquina Belgrano. Ahí llegó la primera pregunta, Daniela, ya te la vamos a responder. Bien, Daniela. Esperá que quiero ganar. En Puerto Rico. Bien, en Panamá, estamos cerca. Recuerden que estamos ahí, ¿eh? Esta combinación. En un pantano. Con el libro bien arriba. Es re cómodo leer en un pantano, la verdad que sí. En un pastizal. En un puente, gracias, Cintia. Bien, en una panadería. En la pollería. Bien, en una... Ay, tengo otra. En el papado, hay que viajar hasta el Vaticano. ¿No? En una parada de colectivo. En una parada de colectivo. ¿Quién no va leyendo en la otra vida, no? En el viaje, ¿no? En la situación prepandémica. En una piscina, Claro. bien, con libros de tela. En un pozo, muy bien. Muy bien. En Pipo, me parece que están tirando un chivo. ¿Pipo debe ser algún lugar para comer? No sé, acá dice, en la Pelopincho, claro que sí. Bueno, muy bien. Bueno, esos son, gané yo, ¿está bien? En una paticería. En una patineta, parada, obviamente. Bueno, así debe haber 1.000.000 de lugares para quedarse a leer, que empiecen con P. Así que bueno, este es el palabrerío, también es otra propuesta para conversar y jugar y pasarla bien. ¿Dónde? En un páramo, me encantó. Bueno, Dice, y ahora sí. Los felicito, los busco. La pregunta que estaba, ya está la pregunta. Sí, la subí. pregunta. A ver. Búscala. ¿Cómo será mi mañana? Para Daniela, que lo preguntó, y vamos a dejar que nos pregunte y nos responda a todos. Que lo pregunta hoy. Bueno, ¿y qué autor? ¿Quién te responde? ¿Quién nos responde? A ver. Habíamos dicho Laura de Betach, Sí. María Teresa Andrueto o Gustavo Roldán. ¿Cómo será mi mañana? Preguntó Daniela. ¿Y Daniela. qué dice el oráculo de la biblioteca virtual? Muy bien, también. Bueno, vamos con... Bueno, vamos a ver. Dale, vamos. Laura nos va a responder el mañana. Dale. Y Selva, ahora vamos, ¿quién responde? Dale. ¿Cómo será el mañana de Daniela. Daniela? Bueno, Daniela, ¿cómo será mi mañana? Voy a mezclar. Dale. Le voy En a un pasar la energía de parripollo, Daniela. claro, hay que jugar en un parripollo, está buenísimo para ir a leer. ¿Cómo será tu mañana en un parripollo? La pregunta Tal vez quería ponerse un parripollo. bueno. Bueno, no sabemos bien. Bueno, sí. Bueno, Daniela, voy a sacar un poema para vos. Y una ¿Cómo cancha de será pádel. tu mañana? A ver, ¿cómo será? ¿Cómo será? Mientras voy mezclando estas de acá. Permitite que lo que te diga el poema. Dejate sorprender. Tengo sed y me ahogo en cada vaso de agua. Y a ver, ¿qué carta? Dice Andrueto, Daniela. Bueno. Uy, ya saqué. No, ahora Andrueto hacemos para... Andrueto para, claro. Lo que preguntó Selva. Bueno. Tu mañana, tengo sed y me ahogo en cada vaso de agua. Pero hay una carta que va a complementar y nos va a dar un poquito más de información. Saco, Y es... La espera. Bueno, Hay Daniela, que seguir quedándose, hay que seguir esperando que pase todo esto, me parece. la poesía te habló, así que... Bueno, no nos ahoguemos en un vaso de agua. No, a veces si nos hay que, cuidamos... Claro. A veces hay que esperar un ratito, ¿no? Y dice, tengo sed y me ahogo en cada vaso de agua. Capaz que durante la espera uno ve otras posibilidades y ahí sí, tenés un mañana mejor. No sé. Nosotros nada más que leemos la poesía, no queremos hacer nada de... Y a ver, Andrueto va a responder a lo que preguntó Selva sobre ¿qué dice el oráculo de la biblioteca virtual? Bueno, a ver. Bien. Entonces tenemos los poemas, mezcla para Selva, y yo voy a mezclar Vamos a pasarle toda la energía, en la misma energía que ya Selva me está transmitiendo a mí. Pensá en Selva. Selva. Y sacá. Bueno, va Selva, Vamos a sacar. ¿Qué dice el oráculo de la biblioteca virtual? Paisaje. En el camino se largó un aguacero, y ella estaba bajo un toldo con su vestido nuevo. Cuando la lluvia acabó, ya era tarde. No encontró pajaritos ni sauces, y el agua corría por todas partes. Este es un fragmento de Paisaje, de María Teresa Andrueto. Y este poema se complementa con
La Emperatriz. Bien, ya lo tengo. Que sería Selva, la emperatriz, de biblioteca virtual, no sé. Y con Todo está hecho de azar y necesidad. Creo que te salió muy Demetrio lindo. de Abdea. Muy De lindo, muy lindo. Abdera. Nunca me sale Demetrio. Ahí está. Bueno, después si quieren se las escribimos, se las mandamos, le sacamos unas fotos, así se las guardan. Y bueno, y ven qué otras respuestas, porque hay que ver también con qué intención lo En preguntaron. el camino se largó un aguacero, y sí, Ujú, vino chaparrón, pero hay que seguir andando. ujú. Selva estaba preparando biblioteca virtual y de repente arrancó la cuarentena. Y esto explotó, ¿Se ¿no? cortó? Oh, y no me diga que se cortó. Bueno, Capaz que no. capaz que a Cintia se le cortó. Bueno, No sé, por acá creo que por las seguimos, dudas nos despedimos y agradecemos. Raúl aplaude. Bueno, muy bien. Dice Daniela, esperaré nadando en lo que me inquieta. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, gente, nada, esto fue una breve presentación. Disculpen los problemas técnicos, a veces nos superan. Así que bueno, ya saben. No, dice que los ven. Ah, mirá, Ah, bueno, bien. no se asusten, somos nosotros. No se cortó, dice Laura. ¿A Laura ya le respondimos la pregunta? Sí. No, Bien. no nos preguntó. Bueno, Gracias sí. a ustedes, Gracias a gracias por ustedes. este espacio y sí, disculpen las cuestiones técnicas que nos sobrepasan en este tiempo y bueno, nada, seguimos. Cual aguacero que nos mojó, Sí. seguimos Así que acá. bueno. Gracias por el espacio, gracias Selva Gracias, y Selva, a todos Daniela. por acompañarnos en este ratito de cuarentena. Bueno, nos encuentran ahí en juegosliterarios.com.ar y si no nos escriben por acá por Biblioteca Virtual, estamos todo el tiempo. Y los martes a las 20 horas nos pueden encontrar en la radio. ¿Verdad? Que hacemos un programa de radio los martes a las 20 horas. Que Ahora de lo ahí hacemos- surgió todo. que de ahí surgió todo. Así que bueno, después cualquier cosa nos buscan y nos preguntan. Un abrazo grande. Chao.